Muy buenas tardes a todos. Esta es una nueva sesión de nuestro seminario en la red de filosofía aplicada. Para mí es un placer presentar esta nueva discusión sobre uno de los libros recientes publicados en nuestro país, el libro de Susana Monzó, de La zarigüeya de Schrödinger, cómo viven y entienden la muerte los animales. Es una sesión más de presentaciones de libros que cuentan con 3 especialistas en la cuestión que van a hacer un breve comentario sobre el libro, y después Susana Monzó pues hará una respuesta a estos comentarios. Abriremos después un turno de palabra para todos aquellos que queráis participar con vuestras preguntas y vuestros intereses en relación a este tema tan apasionante que es cómo los animales llegan si tienen algún concepto de muerte y cómo entienden la muerte otros animales. Bueno, el orden de intervenciones será el siguiente. En primer lugar hablará Fernando Broncano, que es profesor en la Carlos III de Madrid. En segundo lugar intervendrá Marta Tafalla, profesora en la Universidad Autónoma de Barcelona. Y finalmente intervendrá Paco Calvo, de la Universidad de Murcia. Al final daré la palabra a Susana. Cuando quieras, Fernando, puedes empezar. Buenas tardes. Muchas gracias, en primer lugar, a todos los que estáis aquí, a todas las que estáis atendiendo al seminario, a Jesús por haberme invitado, a Susana por haber aceptado esta invitación de la red para discutir su libro. Y nada, para ir muy rápidamente, entro en materia sin más. Es un libro imprescindible por 2 razones que me parecen de las 2 de mucho peso. El primero es por lo bien escrito que está, por lo informativo que es, porque nos abre un abanico de etología y de conducta de los animales que pocas veces, desde luego casi nada en filosofía y muy pocas veces incluso en libros de divulgación. Pero en segundo lugar, y mucho más importante, porque es un libro que tiene un calado filosófico muy profundo. Llega a 3 o 4 niveles de discusión. Y yo, sin más, me voy a saltar las partes anecdóticas, que son las que más me gustan del libro, pues de la hormiguita y el tubo en el que llevaba Susana en el bolsillo de niña, o las cuestiones del duelo de las primates hembras con los bebés muertos, y bueno, la propia zarigüeya, la rana que se hace la muerta, en fin, hay toda una serie de historias que dan como para novelas, o por lo menos casi para literatura infantil. Yo lo voy a aprovechar para mi nieto. Y entro sin más a las partes filosóficas que son las que me parecen, a mí, las que me han resultado muy controvertidas. La más profunda es la que yo creo que da un marco general a todo el libro, es qué es tener conceptos, hasta dónde estiramos el concepto de concepto. Los conceptos, pese a lo que sostuviera la teoría analítica más de raza pura, son objetos elásticos que pueden viajar a través de la historia y que pueden estirarse bastante. Yo creo que lo que plantea como gran pregunta este libro es hasta dónde podemos estirarlos de tal manera que podamos atribuir conceptos más allá del reino del lenguaje, es decir, o por lo menos del reino del lenguaje humano, y hasta dónde podemos llegar con esta atribución. Este es el marco, porque luego hay otros niveles ya mucho más concretos. A mí me parece que lo que me interesa mucho del libro es que está escrito en forma de preguntas, de grandes preguntas que nos hacen cuestionar muchas creencias dentro de la filosofía de la mente y de la filosofía de la biología. Y aparte de esta primera gran pregunta de qué son los conceptos, más allá de lo que aprendemos en filosofía analítica, en filosofía del lenguaje al comienzo, que son públicos, no sé qué, normativos, que tienen condiciones necesarias y suficientes, bueno, todo este complejo de cuestiones, me parece que el libro, y aquí ya son preguntas que creo que las hace Susana y yo se las devolvería como un espejo, más bien para que las discutamos
todos, que son, digamos, lo plantearía como dilemas metodológicos o como zonas de tensión que se plantean cuando queremos extender lo mental y lo mental como explicativo de la complejidad de costumbres y de conductas más allá de lo que es el espacio de lo humano. Así plantearía, me parece que, bueno, el primer dilema que aparece ya en el capítulo 1 aparecería con la exposición que ella hace del límite o la barrera o la muralla de Davison, según la cual solo podemos atribuir conceptos a aquellos seres que tengan lenguaje, que al final, digamos, es la gran barrera, puesto que sin lenguaje no podemos hacer, digamos, hipótesis que conecten la complejidad de las acciones, la complejidad de las creencias, digamos, y lo que son la complejidad de intenciones o de estados finalistas que hay internos. Sería, digamos, el triángulo hermenéutico de Davison, que él plantea que sin el lenguaje sería imposible. Bueno, está claro que el libro es un alegato en contra y a mí me parece que es perfectamente fundamentado, hace saltar a Davison por los aires, pero me parece que en este marco yo creo que se puede estirar a Davison diciendo que, bueno, el triángulo hermenéutico de Davison, si le quitamos esta cosa tan dogmática de que el límite de la atribución de estados mentales sea el lenguaje, podríamos entender que se puede estirar también a Davison diciendo que hay una especie de triángulo hermenéutico etológico, es decir, que podríamos pensar cómo interpretar la conducta de seres vivos de tal manera cuando esa conducta tenga cierto grado de complejidad y de plasticidad, de forma que por un lado podríamos considerar lo que hacen los seres vivos, la conducta, lo que son sus estados internos, llamémoslo mentales o llamémoslos cognitivo-emocionales o como queramos hacerlo, y lo que podría ser la funcionalidad sin que necesariamente sea el tener intenciones o objetivos. En este triángulo, el primer dilema con el que se encuentra el libro y que a mí me parece que es sumamente interesante es, digamos, como el Caribdis y el Escila, dos especies de polos de tensión. Por una parte, lo que podría ser entender, digamos, el asumir la complejidad mental, el decir que cierta complejidad de conducta sería imposible sin cierta complejidad interna, lo cual es muy natural para que podamos aplicar este triángulo hermenéutico-etológico, es decir, de examinar la conducta, bueno, en este caso de los animales o de los seres vivos, como probablemente hable Paco. Por un lado, este polo, es decir, necesitaríamos por una parte irnos hacia la cuestión de cuánta complejidad mental necesitamos para explicar la complejidad de conducta. Y el otro polo es otra barrera que científicamente es muy, digamos, es una precaución que cualquiera que haga, digamos, interpretación de la conducta de los seres vivos tiene que tener, que es lo que llamamos el canon de Morgan. Es decir, no atribuir demasiados estados mentales cuando se pudiera concebir la conducta simplemente como por algún tipo de circuito de aprendizaje rápido, o bien de aprendizaje incluido en la genética o aprendizaje de especie o bien de aprendizaje en el caso de seres que tengan una cierta complejidad neuronal o de estructuras, digamos, cognitivas. Bueno, entonces esta sería la primera, que sería atribuir a los animales un concepto de muerte y una capacidad de predecir y de acoplarse a los seres coespecíficos que están muertos, tiene que navegar entre estas dos, y el cómo hacerlo probablemente sea el plantear ese problema. Me parece que es una primera virtud de la primera parte del libro, del primer capítulo. El segundo, probablemente hay muchos más, yo voy a plantear solo unas cuantas preguntas. El segundo dilema,
también corresponde ahora mismo, no sé si es al segundo capítulo, que tiene que ver ya con los estudios empíricos, con toda la cascada de experimentos y de digamos, de observaciones empíricas que aporta Susana. La segunda sería otro dilema que sería, necesitamos observar la conducta de los seres vivos, pero ¿qué es observar la conducta de los seres vivos? Por una parte está el seguir la línea que sigue la psicología experimental de hacer experimentos en condiciones de laboratorio, que es muy interesante porque podemos ir examinando y echando abajo todas las posibles variables para evitar el problema del canon de Morgan, pero yo creo que observa con mucha razón Susana que eso puede ser demasiado abstracto y lo que podemos es tener puntos ciegos respecto a lo que es la conducta de los animales en condiciones ecológicas salvajes, es decir, toda aquella complejidad que tiene que ver en contextos muy abiertos. En ese sentido, lo que se aplica al concepto de muerte, yo creo que se aplica a todo concepto mental. Es decir, esta tensión, muchas de las cosas que estamos aprendiendo en filosofía o en ciencia cognitiva es a través de experimentos de laboratorio, y yo creo que hay un punto en el que tendríamos que empezar a cuestionar cuánta iluminación nos dan los experimentos de laboratorio. O sea, por una parte está el que puedan ser excesivamente abstractos las condiciones, es decir, se le lleve al sujeto experimental a unas condiciones lejanas a lo que son su contexto de vida. Y por el otro lado está, si nos vamos a la ecología, el problema que yo creo que es un hilo conductor de todo el libro, que cómo podemos observar la conducta en contextos ecológicos abiertos sin un cierto antropomorfismo. Es decir, sin comparar la complejidad de conducta, en este caso la atribución de la muerte por parte de los animales, con todo aquel complejo que es nuestra relación con la muerte. Es decir, que parece que cómo podemos observar ecológicamente si no tenemos un punto de vista, y ese punto de vista, ¿cuál otro va a ser que no sea el antropomórfico? Es decir, estamos mirando al mundo con los ojos de seres humanos, y eso cargamos ya con la mochila conceptual que tenemos. Si es posible quitársela o no, ese va a ser justamente el otro polo de este dilema. O laboratorio o ecología con antropomorfismo. El tercero, que ya entra en lo que es uno de los postulados centrales del libro, que me parece, para quienes estén por aquí ya más interesados en filosofía de la mente, me parece que uno de los puntos centrales es intentar ir hacia un concepto mínimo de concepto de muerte, en realidad hacia un concepto mínimo de concepto, o se quiere hacia una extensión de lo mental hacia un carácter cognitivo mínimo. En el caso del concepto de muerte, pues tiene que ver con la no funcionalidad y con la irreversibilidad, digamos, que son, digamos, complejidad de conducta que parece indicar que ese ser vivo es capaz de captar el que los seres muertos ya no funcionan y que además no van a funcionar. Es decir, que tratarlos como objetos que ya no es posible revivir. Entonces parece que esta, digamos, que es una tesis interesantísima. Me parece que espero que la podamos discutir, porque me parece el gran hallazgo teórico del libro y la apuesta más audaz. Me parece que va a influir en etología. Bueno, aquí el dilema con este concepto mínimo va a ser, por una parte, el concepto mínimo, si esto es suficiente, y el otro polo es el sobreintelectualizarlo. ¿Por qué razón? Porque cuando decimos la hormiga o la rana o el vertebrado o el invertebrado es capaz de captar la no funcionalidad y es capaz de captar la irreversibilidad de ese objeto, de ese ser que ya es cuerpo, que ya no es ser vivo, ¿en qué medida podemos estar tentados o no de decir, bueno, tiene una especie de noción de, o simplemente lo que tenemos es alguna forma de circuitaje, de tal manera que
la no funcionalidad y la irreversibilidad, digamos, son reacciones casi estereotipadas. Es decir, el problema es la tensión, que es una tensión quizás sea falsa, pero el peligro de sobreintelectualizar la complejidad de la conducta me parece que está ahí presente. Y por otra parte, si no queremos sobreintelectualizar, vamos a tener que examinar si esas dos condiciones son suficientes para establecer el concepto de muerte. ¿Por qué? Y ya con esto acabo. Por el otro hilo conductor que articula el libro, en el que ella plantea la cuestión del antropomorfismo, distinguiéndolo del antropocentrismo, me parece que está muy bien distinguido, donde plantea otro hilo, como si abriera otra senda, que es junto al concepto mínimo de cuándo un animal puede tener una cierta cognición de la muerte, pues decimos el concepto mínimo. Pero, ¿cuáles son los componentes? Y ella pone tres patas, tres fuentes, que son, por una parte, la cognición, la capacidad de predecir, de anticiparse a estados futuros que no son los presentes. La capacidad de experiencia es la capacidad de haber aprendido, haber modificado el propio complejo cognitivo por lo que es la historia del animal o de la planta, del ser vivo. Y la tercera es la emoción. Bueno, aquí ya es una pregunta, no lo voy a plantear como un dilema, sino como una pregunta. ¿No sería interesante examinar hasta qué punto el concepto de emoción, por lo menos una teoría de las emociones, podría comerse a todo lo demás, en el sentido de que podría resolvernos los dilemas si entendemos las emociones como química del cerebro que es capaz de almacenar mucho conocimiento? Tendemos a pensar las emociones como simples actitudes reactivas, en filosofía suele ser la norma, pero si lo concebimos tal como en un sentido muy amplio, ni siquiera tener órganos, digamos, circuitos hipotalámicos, sino simplemente ser capaz de que la química del cerebro, no simplemente la densidad de las relaciones neuronales, contenga suficiente conocimiento y suficiente complejidad de experiencia. Es decir, que la emoción contenga memoria y contenga capacidad de anticipación. Si es así, yo diría que tal vez un cierto anticipación emocional de bases químicas emocionales podría ser un criterio mínimo material para lo que es el concepto mínimo que propone Susana. Como veis, me he enrollado mucho con problemas teóricos, pero, en fin, esta es la parte del libro que a mí me parece muy interesante para hacer seminarios, digamos, en el contexto especializado de la Red Apply. Pero, desde luego, fuera de estos contextos, es un libro para leerlo en voz alta, para contárselo a todo el mundo y, desde luego, para popularizarlo como merece. Así que nada, muchas gracias, Susana, por el libro y por haberlo escrito. Muchísimas gracias, Fernando, por tu intervención. Pasamos ahora a Marta Tafalla, por favor, cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, gracias a los organizadores, gracias a Jesús Vega y a Susana Monsó por invitarme a estar aquí. Es un gran placer y muchas gracias también a todas las personas que nos acompañáis. Bueno, yo quería comenzar señalando una idea a la que hacía tiempo que le daba vueltas de manera más o menos confusa y que luego, escuchando a Susana Monsó y leyéndola, pues de repente la vi como mucho más clara y me pareció aún más importante. Mirad, en la biosfera, los científicos calculan que hay unos 7,7 millones de especies de animales y si contamos el conjunto de las especies eucariotas sube hasta 8,7 millones de especies. Además, después pues, de todas lo que son las innumerables especies de microorganismos. Sin embargo, la inmensa mayoría de la reflexión filosófica que hacemos es únicamente sobre una sola especie, la nuestra, y además cuando se piensa al resto de especies, a menudo se hace desde una perspectiva muy antropocéntrica, ¿no? En la mayoría de programas de estudios de filosofía en las universidades, sea grados, másters, doctorado, etc.,
No hay prácticamente cursos donde se hable en serio de una manera un poco detallada, extensa, sobre las demás especies. Como mucho aparecen mencionadas así un poquito de manera secundaria en algún curso de ética, en algún curso de epistemología, de filosofía de la cognición, etcétera, pero realmente es muy poco, es muy minoritario. Y también la investigación filosófica sobre las demás especies es también muy minoritaria. Y esto no solo pasa en filosofía, pasa en general en las disciplinas de humanidades y de ciencias sociales. Es verdad que en filosofía tenemos una disciplina muy importante que es la ética animal, que además es una disciplina muy antigua y tenemos ahí pues, una larga lista de teorías muy profundas y muy sofisticadas, pero muchos grados de filosofía en las universidades ni siquiera se enseña y hay muy poquita gente trabajando ahí, ¿no? Y yo escuché explicar a Susana en un encuentro que tuvimos en Barcelona, el CCB, hace unos meses, en el Centro de Cultura Contemporánea. Ella explicaba esta idea de que estudiar a una única especie, la nuestra, nos parece central, nos parece lo importante, nos parece lo que hay que hacer, mientras que en cambio estudiar al resto, estudiar a 8,7 millones de especies, eso nos parece una pequeña cosa marginal que en realidad es un subtema de alguna asignatura optativa, ¿no? Entonces, Susana lo contó muy bien y a mí me resultó luminoso, ¿no? La manera como lo contó, porque creo que eso realmente ejemplifica muy bien uno de los problemas que tiene nuestra sociedad y que tiene nuestra cultura, que es este antropocentrismo absolutamente narcisista, radical, enloquecido, ¿no? Que después nos causa tantísimos problemas y sin embargo nos cuesta mucho también darnos cuenta, ¿no? de que vivimos en ese antropocentrismo, ¿no? Ese antropocentrismo va muy unido al narcisismo de especie y va muy unido, ¿no? a considerar los animales algo de segunda clase, ¿no? o poco importantes, o incluso a considerar cosas infantiles, ¿no? Los animales también para los cuentos infantiles, pero no para hacer filosofía, no para los textos adultos, ¿no? Bueno, yo creo que eso es una mirada además, aparte de que es erróneo, ¿no? El encerrarse narcisísticamente en nuestra única especie, aparte de que es un error, yo creo que es también una pena, porque vivir en el antropocentrismo es muy aburrido, el mundo está lleno de maravillas, salgamos a ver esas maravillas. Y yo creo que la gracia que tiene el libro de Susana Monzó es precisamente salir a ver las maravillas que hay en el mundo, ¿no? Y no quedarse simplemente ahí en esta filosofía que solo le da vueltas una y otra vez a qué importante es el ser humano, ¿no? El hombre, ¿no? Esta cosa como tradicional de el hombre es el único ser que piensa y tal, ¿no? Que llevamos ahí como en filosofía muchos siglos con eso, y ya está bien, hay que salir, tomar el aire libre, ¿no? Salir al aire libre, como habría dicho Henry David Thoreau también, ¿no? Vamos a salir fuera y vamos a ver qué hay ahí fuera. Entonces yo creo que Susana Monzó pues, tiene la capacidad de expresar esto con mucha gracia y con mucha fuerza y en ese sentido pues es fantástico. Pero yo creo que el libro de Susana, que tiene muchas virtudes, yo destacaría especialmente dos, una de la forma y una del contenido. Respecto a la forma, a mí me ha gustado mucho que el libro de Susana no nos ofrece una teoría ya acabada, ya concluida, ¿no? Esta es mi teoría sobre esta cuestión, sino que lo que nos muestra es cómo se puede llegar hasta ahí, ¿no? Entonces es como un viaje, ¿no? Hay una pregunta y una pregunta lleva a otra pregunta, ¿no? Entonces vas viendo el proceso y yo creo que eso lo hace un libro fantástico para alguien que no sea de filosofía. Yo creo que es un libro fantástico para regalar a científicos, para que puedan ver cómo es la investigación filosófica, cómo se trabaja, cómo se usan los conceptos, cómo se usan los argumentos, ¿no? Es un poco lo que hacía Platón, mostrar cómo se hace la filosofía, no solo darte una teoría acabada, sino mostrar cómo se construye la filosofía, y en ese sentido pues a mí me parece que está muy bien conseguido. Y además tiene un aire como de intriga todo el tiempo, muy bien logrado también, ¿no? Porque estás leyendo una novela de estas de crímenes, ¿no? A ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasará en el capítulo siguiente. Eso no es nada fácil de conseguir en filosofía, hay que tener mucha gracia narrativa, y yo creo realmente pues, que el libro la tiene, ¿no? O sea que en fin, eso es realmente fantástico. Lástima que el tema quizás, pero yo pensaba incluso en qué medida usarlo en clase. Lástima que el tema a veces a los alumnos como que les echa un poquito para atrás la cuestión de la muerte y tal, ¿no? Bueno, vamos a ver si el próximo libro que hagas la escribes igual de genial, pero a lo mejor un tema que sea un pelín menos escabroso también nos funcionará con los alumnos. Bueno, total, que sí, yo creo que tiene esa virtud importante en cómo está escrito. Y luego yo creo que una de las grandes virtudes del contenido, desde luego para mí la más importante, es la crítica al antropocentrismo, que me parece que está realmente muy bien articulada. Es decir, que el libro explica muy bien que cuando estamos haciendo filosofía, cuando estamos haciendo ciencia, pues muy a menudo
lo que estamos haciendo es antropocentrismo, básicamente, ¿no? Y ese antropocentrismo es algo que está tan presente en nuestra sociedad que lo confundimos con el sentido común, es decir, lo confundimos con pensar que estamos viendo las realidades desde un punto de vista objetivo o desde un punto de vista imparcial. Eso pasa muchísimo en ciencia. Yo en esto pues llevo mucho tiempo peleándome con todo tipo de científicos, ¿no? Que te dicen que están siendo perfectamente objetivos e imparciales, cuando en realidad es muy fácil detectar que tienen sesgos, sobre todo antropocéntricos. Luego pueden tener también otros muchos sesgos además, ¿no? Pero el antropocéntrico suele estar ahí. Y a mí me parece que es muy urgente hacer ciencia, hacer filosofía que no sea antropocéntrica, si queremos entender realmente cómo funciona la biosfera, si queremos entender realmente a las demás especies y si queremos, por ejemplo, entender realmente la crisis ecológica. Yo creo que un problema que estamos teniendo de que hemos tardado mucho en entender la gravedad de la crisis ecológica es precisamente por el antropocentrismo, que no nos dejaba valorar bien lo dañinos que somos, ¿no? Es decir, cuando tú tienes que valorar lo dañinos que somos los seres humanos de esta sociedad para la biosfera, el antropocentrismo no te ayuda a verlo, ¿no? Sino que en realidad te lo dificulta. Por lo tanto, en estos temas yo creo que realmente hacer esa limpieza de antropocentrismo es muy, muy importante. Susana en la introducción explica, ¿no?, que esta disciplina en la que ella trabaja, la tanatología comparada, necesita ese enfoque filosófico que vaya detectando todos los presupuestos escondidos y los sesgos, ¿no?, que puedan estar impidiendo que la investigación sea realmente objetiva. Efectivamente, para la tanatología comparada es importante, pues que lo es para todas las disciplinas científicas. O sea, que necesitamos una Susana Monsó multiplicada por muchos, ¿no?, haciendo ese mismo ejercicio que ella hace aquí para muchas otras disciplinas importantes. Yo creo que ella explica muy bien la idea del antropocentrismo cuando explica que es como una especie de gafas que llevamos puestas y que no nos damos cuenta de que las llevamos, porque ese es un poco el kit de la cuestión. Pero luego me parece muy interesante cómo cuando va detectando esos sesgos antropocéntricos, eso le permite guiar la investigación y hacerla mucho más productiva, ¿no? Por ejemplo, hay un momento, ¿no?, en la página 67 en que Susana Monsó explica: así podemos distinguir, por un lado, un antropocentrismo intelectual, que sería la asunción de que la única forma de entender la muerte es la forma humana, y por otra parte un antropocentrismo emocional, que consistiría en presuponer que la única manera de reaccionar emocionalmente a la muerte es la manera humana. Y es que es verdad que pensamos desde ahí, incluso intentando no ser antropocéntricos, cuando intentamos preguntarnos, ¿no?, que en ética animal es una pregunta vieja, ¿no?, los animales que saben de la muerte son conscientes, la entienden. Es verdad que tendemos a pensar desde ese antropocentrismo y que las reacciones que buscamos en los animales para ver si entienden o no lo que es la muerte, de alguna manera vienen inspiradas por nuestra propia reacción. Y a mí me ha hecho pensar mucho la idea a la que llega Susana, de que cuando queremos saber si los animales son o no conscientes de la muerte, lo que buscamos son experiencias de duelo y lo focalizamos todo ahí, ¿no? Y ahí voy a hacer un mea culpa enorme porque me he dado cuenta de que yo estaba haciendo esto mucho tiempo, ¿no? Dice Susana en la página 121: la pregunta sobre el duelo animal se confunde constantemente con la pregunta sobre el concepto de la muerte en animales. Esto hunde sus raíces en el antropocentrismo emocional. Dado que el duelo es la respuesta humana prototípica ante la muerte, esperamos que los animales que entienden la muerte exhiban duelo, pero esto no tiene por qué ser así. Al igual que puede haber duelo sin concepto de la muerte, puede haber concepto de la muerte sin duelo. Esto para mí ha sido, en fin, revelador, porque es verdad que bueno, yo he estado en esa confusión y creo que es una confusión a la que vamos a parar con mucha facilidad, efectivamente, ¿no? O sea que realmente es una de las cosas interesantísimas del libro, y es muy interesante cómo a partir de ahí, ¿no?, pues Susana Monsó se va a buscar experiencias de la muerte a otro sitio, ¿no? Y por eso nos habla de los animales carnívoros, por ejemplo, todos esos animales que fingen su propia muerte, el infanticidio, y ahí me parece que hace un trabajo realmente interesantísimo de buscar esos ejemplos donde normalmente no vamos a buscar ese tipo de, ¿no?, las respuestas, y es donde realmente hay respuestas interesantísimas. Luego me ha gustado también la reflexión que hace Susana, de que nosotros los seres humanos, que nos pensamos que somos los seres que mejor entendemos la muerte, en cambio en nuestra sociedad, que no en otras, pero en nuestra sociedad estamos constantemente ocultando la muerte, ¿no? Y cómo en cambio los animales salvajes, de los que normalmente pues, tendemos a pensar que entienden la muerte menos que nosotros, en realidad están permanentemente rodeados de muerte, están permanentemente interactuando con la muerte, y además interactúan de manera que podemos suponer que realmente están entendiendo lo que hacen, ¿no?
dice Susana Monzó, para los animales en la naturaleza y también para los humanos en determinadas sociedades distintas a la nuestra, la muerte no es algo abstracto ni se trata esencialmente de una ausencia. La muerte es algo muy concreto y muy tangible, algo que se puede oler, tocar y saborear. Los muertos no son individuos ausentes, sino fundamentalmente cuerpos rotos e irreparables. Esto es fantástico, me parece a mí, porque efectivamente en nuestra sociedad tenemos esa visión de la muerte como ausencia y tenemos muy poca conciencia del cuerpo muerto, con el que prácticamente no tenemos ninguna relación, a diferencia de otras culturas que sí que la tienen. Y en este sentido me recordaba mucho a la filósofa australiana Val Plumwood y todas las reflexiones que ella hizo sobre la muerte, precisamente comparando la relación que tienen los aborígenes australianos con la experiencia de la muerte, la que tenemos nosotros todo el tiempo ocultando la muerte, y la relación también que tienen los animales salvajes con la muerte, que están permanentemente rodeados de muerte, ¿no? Es decir, que ahí me parece que se reúnen una serie de cosas que son realmente muy, muy, muy interesantes. Y bueno, y a mí desde luego me ha convencido las cosas que explica Susana Monzó, de que la mayoría hay tantas especies de animales que realmente tienen este concepto mínimo de la muerte. A mí me has convencido, a los demás no sé, pero a mí me has convencido. Y luego me ha gustado mucho también una reflexión en las últimas páginas del libro, y con esto acabo. Dice Susana en la página 233: los científicos llevan mucho tiempo tratando de encontrar aquella característica que nos separe definitivamente del resto de especies. De momento todos los candidatos han ido cayendo. Ni el uso de herramientas, ni la cultura, ni la moral, ni la racionalidad son exclusivos del ser humano. Tampoco el concepto de muerte. No somos una especie aparte, somos tan solo un animal más, y como tal somos cuerpos que funcionan hasta cierto punto, pero acaban por romperse irreparablemente. Quizás si logramos reconciliarnos con nuestra condición de animales, podamos también reconciliarnos con nuestra propia mortalidad. Y yo creo que eso es un punto absolutamente fundamental. Ojalá fuéramos capaces de eso. Y yo creo que eso tendría mucho que ver también con entender realmente la crisis ecológica y con intentar repararla. Yo creo que una de las causas que hay detrás de esta crisis ecológica que tenemos es que no aceptamos que somos animales y que no aceptamos que somos mortales, ¿no? Así que, en fin, yo creo que la propuesta que lanza Susana es fantástica en muchos sentidos. Bueno, y con esto acabo, simplemente felicitarla y nada, los que no os lo habéis leído os lo tenéis que leer. Muchísimas gracias, Marta. Pasamos a la última intervención. Paco, cuando quieras. Muy buenas. Vaya tela, Susana. A ver, tose que me salgas en grande en la pantalla, que tengo a Jesús. Tose un momento, Susana. Ahora te tengo en grande. Ahora te veo aquí. Que bueno, pues efectivamente, la has liado parda, ¿no? Con el librico este. Una de las cosas, aquí se ve aquí. Una de las cosas... bueno, por lo pronto, el marco ese de la puerta que tienes detrás va a haber que tirarlo abajo para que salgas, ¿no? Porque no va a caber por la puerta, ¿no? Después de la ronda esta de piropos. Yo tengo que decirte, bueno, lo sabes, no desvelo nada a nadie. A mí, con este librico, ya te lo dije en su día, me has arruinado la vida, ¿vale? Tú sabes lo duro que es estar yo trabajando en mi libro sobre plantas, ¿no? Yo estoy con mi libro con la inteligencia de las plantas, que por cierto, esto claramente, plantas, animales, por lo que comentaba Marta del árbol de la vida, ¿no? Y en clave filogenética, pues esto claramente nos sirve a todos para darnos un buen baño de humildad, ¿no? O sea que en ese sentido, sea cual sea el tema, ¿no? Si estamos en el campo de la tanatología o en el caso de la botánica, bueno, estudios comparados, claramente sirve para darnos un baño de humildad. Pero bueno, en cualquier caso, lo que te comentaba no es broma, porque claro, yo, ya sabes, tú te vas a la playa a pasar el fin de semana tan a gusto y te voy a desconectar, ¿no? No voy a decir a qué playa, a Valencia, que después los de Madrid, a Valencia, me fui a Valencia, no hay que desvelar los paraísos perdidos. Y estaba yo ahí en Valencia con mi librico y digo, leche, me has arruinado el fin de semana porque cogerlo y no poder soltarlo, ¿no? O sea que no es broma cuando te lo comenté, que algo has tenido que hacer muy bien para que no apetezca ni meterse en el agua, ni irse al chiringuito, ni hacer otra cosa que no sea seguir leyendo y no poder parar de leer, ¿no? O sea que ya en serio, bueno, ya otra cosa, ¿no? Eso está muy bien, ¿no? Coger un libro y no poder soltarlo, pero hay algo más grave que es cuando vuelves y se ha quedado ahí, ha dejado un pozo, ¿no? Y reverbera y pasan los días, pasan las semanas y algo ha hecho, ¿no? O sea que
que si el fin último de un libro es, de alguna manera, pues tocarnos las narices, intelectualmente hablando, lo has conseguido, ¿no? Yo tengo algunos comentarios muy generales que hacer. No sé si esto sirve, no sé si hay no filósofos en la sala, pero a lo mejor sirve para hacer un poco de terapia de grupo, ¿no? Ya sabes que los filósofos tenemos un poco el complejo este de inferioridad, ¿no? Que parece que tenemos que buscar como justificar nuestro rol, ¿no? Justificar nuestro sitio en el mundo, ¿no? Y ya sabes tú que, bueno, el científico o el práctico, el que hace cosas con las manos, pues hace pianos con ruedas y nosotros hacemos filosofía de los pianos con ruedas, ¿no? Entonces, esto de las metadisciplinas es lo que tiene, que nunca sabemos realmente si la relación es parasitaria o simbiótica, o genuinamente simbiótica, ¿no? Y en este caso, bueno, yo creo que el rol de la filosofía pues queda patente, ¿no? Yo una de las cosas, fíjate que yo trabajando en mi libro, leyéndome el tuyo me daba cuenta, si pudiera echar marcha atrás en el tiempo, decir, leche, así es como hay que hacer las cosas, o entiendo cuál es el rol que puede desempeñar pues, un análisis conceptual, argumentativo, riguroso, ¿no? O sea que en ese sentido sí que, lo digo ya muy en serio, yo he tenido mucho que aprender en primera persona, ¿no? Y decir, leche, es que es así, este es el tipo de filosofía que veo el valor y la utilidad que tiene, ¿no? Pero de todas formas, me quedo yo con la curiosidad de saber cuál es tu experiencia personal con respecto a la relación con los científicos. Aparte del trabajo del que todos aquí nos beneficiamos leyéndote, cuando tú estás con los científicos, ¿tu experiencia personal cuál es? ¿Hay algo que de verdad se estén llevando a casa y que les esté siendo útil? Aparte de la cuestión pues, de cortesía, ¿no? O educación y de alguna manera... sí, claro, muy interesante, muy útil. A mí me gusta decir que los filósofos, de alguna manera, pues acompañamos al científico al laboratorio, ¿no? Él se pone la bata blanca y algo hacemos antes de entrar al laboratorio. Nos gustaría pensar que lo que hacemos es útil y que al salir del laboratorio nos volvemos a juntar con el científico y tratamos de pues, arrojar luz, quejarnos si vemos que hay sesgos cognitivos, subjetivos, antropomórficos, en fin, este tipo de cosas que en clave epistémica pensamos que puede ser útil y que a lo mejor el científico está tan cerca del fenómeno que no es capaz de ver, ¿no? Y que nuestro rol pues ahí puede ser útil. Pero, no sé, me gustaría que nos contaras algo sobre cuál es tu percepción de la recepción que el científico tiene de tu trabajo, ¿no? Si le está de alguna manera sirviendo, ¿no? A la hora de repensar algunas de las cuestiones que se lleve al laboratorio, o como decía Fernando, al laboratorio, o si son observaciones ecológicas, o de laboratorio o de campo, en clave más ecológica, ¿no? La otra cuestión es que... ¿Sabes? Una de las cosas que a mí más, desde que yo monté, ¿sabes tú? El laboratorio este de plantas que monté yo aquí en la Universidad de Murcia, una de las cosas que me he dado cuenta es que hay una gran diferencia entre la ciencia que aprendemos cuando leemos artículos científicos y después filosofamos sobre ellos, ¿vale? Y lo que no ves a no ser que te arremangues y te pongas con el científico a hacerlos, ¿vale? Eso pasa mucho, yo ahora mismo no sé, a mí últimamente me preocupa muchísimo todo el problema este de la crisis de replicabilidad, reproducibilidad científica, cuando un evaluador de un artículo para una revista está haciendo un informe, ¿qué es lo que no puede ver? No porque no sea experto en ese campo, sino con independencia del grado que tenga de rigor y de experiencia en el campo de estudio, hay algo que se pierde por la sencilla razón de que no es lo mismo leer que tocar cosas con las manos. Y cuando tocas cosas con las manos en el laboratorio, ves algo que no puedes ver de otra manera, ¿vale? Entonces, esto es un problema por partida doble. Para el científico es un problema de por sí, pero para el filósofo que hace la filosofía de los pianos con ruedas y no toca el piano con ruedas, hay aquí un problema añadido, ¿no? Y me gustaría, o tengo curiosidad por saber, cuando tú hablas del tipo de análisis conceptual que haces a la hora de analizar la evidencia empírica en el campo de la tecnología comparada, ¿hay algo que
que pienses que te estás perdiendo. Podemos comunicar bien esa literatura científica, pero hay algo que tú te quedes in your heart of hearts, que tú digas, uy, esto no termino de verlo, aunque lo podamos comunicar en clave divulgativa, ¿no? Pero dicho de otra manera, si ahora mismo nadie te escuchara y estuvieras hablando contigo misma, ¿de qué es de lo que más dudas de lo que nos cuentas? ¿Vale? ¿Qué aspectos científicos crees que están más cogidos con pinzas? ¿Vale? Y una última cuestión que también me preocupa a mí por el libro mío, que ya, pues ahora ya, precisamente esta semana estaban con el typesetting y ya digo, ahora ya está, ¿no? Ya no hay marcha atrás, ya no tienes tiempo de corregir nada más allá de errores pequeños, ¿no? Pero llega un momento, esto de escribir un libro, el problema que tiene es que es un trabajo continuado, ¿no? En el tiempo y seguro que llega un momento en que tienes que decir enough, hasta aquí hemos llegado. O sea, no puedes revisar más, no puedes ampliar más y de hecho no puedes desdecirte porque ya está ahí, ¿vale? Y ya al final son modificaciones, revisiones menores, pero ya está básicamente el trabajo, el grueso ya está hecho, ¿no? Hay poco margen de maniobra para la corrección. En este caso, o lo peor de todo, a mí lo que más me duele, lo que yo más estoy sufriendo ahora en las pruebas, es el saber todo lo que estoy leyendo ahora mismo, que sigo leyendo, y que ya no puedes meter. Y dices, ay, mierda, esto se me ha quedado fuera, ¿no? Entonces, tengo curiosidad por saber qué es lo que te has dejado en el tintero, ¿vale? ¿Qué es lo que no has podido incluir, pero no como evidencias anecdóticas o simplemente the very latest o el último paper que ha salido en tal y simplemente, no en el sentido de que hubiese sido una nota más a pie de página o una referencia más en el índice, en el listado bibliográfico, ¿no? Sino hay algo que te haya quitado el sueño después de ver el libro ya impreso, hay algo que te haga repensar algún aspecto del libro, ¿vale? O sea que por ahí irían los tiros, ¿no? Del tipo de cuestiones que te planteo, porque creo que son las cuestiones que a mí me preocupan también en primera persona, ¿vale? Y bueno, pues darte las gracias otra vez por el magnífico libro que nos has regalado y que es un placer leer y releer y nada más. Muchas gracias, Paco. Bueno, pues damos la palabra a Susana y los que queráis después intervenir, por favor, podéis levantar la mano y atenderé por orden de haber levantado la mano para hacer todas las cuestiones que queráis. Cuando quieras, Susana. Bueno, quiero empezar agradeciéndoos a todos. Bueno, gracias a Jesús por organizar este encuentro. Gracias a Marta, Paco y Fernando por haber aceptado la invitación, porque de verdad es un placer y un honor oíros hablar de mi libro y hablar también, además. Y muchas gracias además a todos los que estáis aquí con nosotros, que también es muy emocionante ver a tanta gente aquí presente. Y bueno, me ha encantado oíros porque además habéis venido los tres desde ángulos un poco distintos, ¿no? Fernando ha traído más cuestiones filosóficas, de filosofía de la mente, más cuestiones así más teóricas. Marta se ha ido más por el lado de ética animal, ética ecológica, medioambiental, y Paco se ha ido más al campo de la ciencia y de la práctica filosófica o científica. Entonces, me ha gustado mucho porque así puedo hablar un poco de cosas que me interesan de estos tres campos y todo viene un poco bueno, al hilo de lo que habéis dicho. Creo, Fernando, que los dilemas que planteas son todos muy interesantes y en muchos casos apuntan a determinadas, digamos, decisiones teóricas que yo tuve que tomar, porque este es un libro que al final no deja de ser un libro de divulgación. Yo he intentado que fuese
lo más riguroso posible para que realmente pudiera servir para avanzar el debate en tanatología comparada, pero también quería que fuese accesible a cuanta más gente mejor, porque quería hacer un poco esa labor de reivindicar también la filosofía y la utilidad de la filosofía, ¿no? Y entonces eso pues ha supuesto que hay algunas digamos, decisiones que he tomado que quizá hacen que pierda un poco de rigor en ciertos aspectos, como por ejemplo el no delinear ninguna teoría de emoción que estoy siguiendo, ¿no? O cuando yo me inclino por una noción de concepto, es una noción un poco, digamos que no sigue ninguna escuela concreta, sino que tomo un poco de distintas posturas para intentar llegar más o menos a una visión de en qué solemos entender por concepto, etcétera, porque no tenía espacio y tampoco pensaba que el lector pudiera tener paciencia para que yo me metiera en esos derroteros. De hecho, la parte sobre Davidson es la parte que está como más trabajada y retrabajada, porque es muy difícil refutar ese artículo, esos argumentos, y que no sea un absoluto aburrimiento para el lector no filosófico, ¿no? Porque es un texto muy, muy arduo y que se mete en temas muy, muy abstractos, muy arduos. Entonces, pues ahí tuve que trabajar todo lo que pude, y aún así algún lector se me ha quejado de que esa parte es un poco complicada y que, jolín, es justo estar en el primer capítulo, que anda, que vaya idea tengo. Y creo que el dilema que planteas entre cómo mejor observar la conducta de los animales es algo que a mí también me preocupa, y además también me preocupa por algo que no he señalado, que son las cuestiones éticas, porque al final tener animales en cautividad por el mero hecho de querer satisfacer nuestras inquietudes intelectuales, pues no deja de ser moralmente problemático, ¿no? Pero claro, lo que tú dices es absolutamente cierto, que los estudios de campo tienen muchas limitaciones y se prestan mucho a nuestro antropomorfismo. Entonces, al final, lo mejor que podemos hacer es una mezcla de ambos. Y alguna gente está haciendo estudios experimentales en el medio natural. O, por ejemplo, también hay algunos centros, por ejemplo, que trabajan con delfines en libertad, a los que de alguna manera convencen para que entren y colaboren con ellos en estudios cognitivos, y quizá pues ahí también podamos encontrar como un camino medio para lidiar con estos temas, pero sigue estando la pregunta que planteas de que los estudios experimentales muchas veces son excesivamente abstractos, y a mí esto es algo que también me preocupa mucho, ¿no? Que los estudios experimentales realmente estudien la mente del animal apropiadamente y minimizando los sesgos antropocéntricos, ¿no? Y aquí enlazo un poco con lo que decía Marta. Esto es algo que estoy trabajando yo mucho últimamente, que es junto a la filósofa Christine Andrews de Canadá. Estamos intentando crear un nuevo marco metodológico para la cognición comparada que trate de evitar el antropocentrismo todo lo que pueda. Y no solamente el antropocentrismo, sino también el etnocentrismo, ¿no? Porque los estudios antropocéntricos, o sea, no son solo antropocéntricos, sino son concretamente etnocéntricos, ¿no? Centrados en una clase específica de humanos. Y entonces estamos intentando repensar eso, y una de las cosas que estamos proponiendo es darle un poco la vuelta a los estudios, y en vez de preguntar cómo de humanos son los animales, preguntar cómo de animales son los humanos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, pues coger un test en el que, o sea, que se le dé súper bien a los perros, como puede ser, yo que sé, reconocerse a través del olfato, y ver qué tal lo haría un humano, ¿no? Y de esa manera crear como una especie de mapa de la distribución de las capacidades cognitivas en la naturaleza, que no tenga a los humanos en la cúspide y se pregunte cómo de humanos son el resto de animales, sino que esté de alguna manera todo pues en un mapa sin jerarquías, ¿no? Entonces, claro, y así pues trataríamos de acercar también más a la experiencia de los animales
los propios experimentos, ¿no? Porque muchas veces, bueno, lo hablo en el libro, ¿no? Como por ejemplo el test del espejo está basado mucho en la experiencia humana, en nuestra vanidad, en nuestra... ¿no? Y no siempre le planteamos las preguntas a los animales en su propio lenguaje. Entonces se trata de encontrar esa manera de hablarles su propio lenguaje, ¿no? Lo que planteabas, Marta, la verdad estoy muy de acuerdo contigo en todo lo que planteas respecto al antropocentrismo. Creo que lo sabes, que estamos muy en sintonía en ese sentido, ¿no? Y también absolutamente de acuerdo contigo en que la crisis ecológica necesita ese cambio de chip y que nos pensemos como animales. Es importante para la ciencia, pero es importante también para la ética y es importante para la política y para todo, porque no podemos olvidar esa realidad y olvidar esa realidad está siendo muy perjudicial. Y estoy de acuerdo contigo también en que es una pena realmente centrarse solamente en el ser humano porque, bueno, yo siempre lo he pensado, ¿no? Que la filosofía de la mente tradicional para mí es menos atractiva que la filosofía de la mente animal porque yo al final tengo experiencia directa con una mente humana. Entonces como para mí es mucho menos misterioso de alguna manera porque la vivo, ¿no? Mientras que el resto de especies pues es absolutamente misterioso lo que ocurre dentro de su cabeza. Entonces para mí es mucho más atractivo y estoy de acuerdo contigo en que hay un montón de maravillas por descubrir y que realmente es una pena centrarnos en nosotros. Hace poco, bueno, se ha publicado el Oxford Handbook of Moral Psychology, donde tengo un capítulo también con Christine, y es un libro que, bueno, es un libro sobre psicología moral, todos los capítulos son sobre humanos y hemos conseguido un capítulo sobre psicología moral en animales y hemos conseguido que los editores nos dejasen el doble de páginas, porque como teníamos que tratar sobre todas las demás especies, pues por lo menos poder tener el doble de páginas, ¿no? Que para hablar solo de humanos. Y es verdad que yo también pienso que ojalá hubiera escrito libros sobre un tema menos escabroso, porque además estoy haciendo un montón de entrevistas y estoy nada más que hablando y pensando sobre la muerte todo el día, no puede ser muy sano. Así que la verdad es que me encantaría. Y una de las cosas, por ejemplo, que me gustaría tratar próximamente con mi compañera Paloma Tencia, que es una compañera que trabaja estética, y queremos pensar el tema del sentido estético en los animales. Y es algo que me atrae un montón y que también está totalmente por explorar filosóficamente. Entonces, si todo va bien, a lo mejor por ahí me ves hablando por esos temas próximamente. Y también completamente de acuerdo contigo en que tenemos que huir del antropocentrismo no solamente en tanatología comparada, sino en todas las ciencias. Y bueno, creo que el caso de la tanatología comparada es que es muy flagrante por el hecho de que es una ciencia muy nueva y entonces como que hay todo un trabajo conceptual que hay que hacer, ¿no? Y creo que en otras ciencias que a lo mejor son más antiguas se ha empezado ya a remarcar estas cosas, se ha hecho ya más trabajo filosófico, pero aquí realmente quedaba, o sea, estaba todo por hacer. Entonces he intentado pues aportar mi granito de arena en ese sentido. Es muy interesante que me hayas recordado Val Plumwood porque no eres la primera persona que la menciona, o sea, no es una primera persona a la que mi trabajo le ha recordado a esa filósofa y la verdad es que no la he leído, me avergüenza reconocerlo, porque además siempre me ponen esa cara en plan, pero por Dios, ¿cómo que no la has leído? O sea, que claramente son deberes pendientes y lo haré y además me hace mucha ilusión porque además tengo entendido que ella también ha tratado el tema de la noción de muerte en los animales, ¿no? Creo que tiene un texto sobre un cocodrilo o algo así. Así que nada, deberes. Y bueno, Paco, muchísimas gracias por tus palabras. Bueno, gracias a los tres por vuestras palabras. Obviamente para mí es maravilloso oíros decir estas cosas tan buenas sobre mi libro. Y
Me hace mucha gracia oírte hablar, Paco, porque creo que tenemos de alguna manera inquietudes similares en cuanto a nuestra relación con la ciencia, ¿no? Porque me veo muy reflejada en muchas de las preguntas que haces, son cosas que a mí me han estado preocupando últimamente y que han estado en mi cabeza. Creo que tiene mucho que ver con el hecho de que he estado 5 años de postdoc en un instituto interdisciplinar dando clases a científicos y rodeada de científicos y además en un sitio en el que al principio no se me hacía ningún caso, o sea, realmente me tuve que ganar la confianza de los científicos a base de ir a sus seminarios y demostrarles que podía entender los textos, que podía hablar con ellos, que tenía algo que aportar, pero no es en absoluto fácil, o sea, realmente hay mucho prejuicio hacia el filósofo. Y lo que sí que es verdad es que o sea, de vez en cuando encuentras alguno que está abierto a colaborar con filósofos y suele ser una experiencia súper enriquecedora. Curiosamente suele coincidir con gente que conoce personalmente a un filósofo, por ejemplo, Alicia Carter, que es una primatóloga que hace tanatología comparada, le gusta mucho mi trabajo y ella, bueno, una vez me pidió una cita por Skype para hacerme una especie de consulta así, sobre mi visión sobre estos temas, tal, y a mí me sorprendió mucho. Digo, bueno, un científico que realmente quiere escuchar mi opinión, y claro, resultó que es que estaba casada con un filósofo. Entonces eso ya me hizo bueno, verlo con otros ojos, ¿no? Pero sí que creo que algunos se llevan cosas a casa. De hecho, en Viena, en el laboratorio de cacatúas que teníamos ahí en el Messerli, están haciendo 2 experimentos basados en mi marco teórico sobre el concepto de la muerte. Y bueno, son experimentos que utilizan artefactos y que tratan de determinar si las cacatúas son capaces de procesar la no funcionalidad irreversible, porque las cacatúas que tienen ahí son cacatúas listísimas que pueden usar herramientas y que pueden arreglar herramientas. ¿No? Entonces, por ejemplo, pues, si les das un palo para que lo utilicen para meterlo dentro de una jaula para sacar un cacahuete, pero el palo que les das tiene hojas, entienden que tienen que pelarlo primero para poder usarlo, ¿no? Entonces, lo que vimos es, bueno, entienden la no funcionalidad reversible, pero queríamos ver si pueden entender la no funcionalidad irreversible. Entonces, tenemos un experimento en el que matamos o ponemos a dormir herramientas y vemos si las cacatúas son capaces de despertarlas o de descartarlas cuando están muertas. Y parece que efectivamente son capaces de entenderlo. Entonces, obviamente no es evidencia directa de un concepto de la muerte, pero sí que nos muestra que tienen determinados requisitos cognitivos para un concepto mínimo de muerte. Pero bueno, más allá de eso, la verdad es que en los últimos papers que han salido así sobre tanatología comparada ninguno está realmente interactuando con mi trabajo, excepto un paper en el cual me ponían a parir, me acusaban de especulación, bueno, me decían unas cosas horrorosas sobre mi trabajo, o sea que también ocurre un poco que no saben leernos. Y es algo en lo que estoy trabajando ahora mismo con Richard Moore, estamos escribiendo un paper sobre lo que llamamos reparación conceptual, ¿no? Que es el trabajo, la labor que entendemos que hace el filósofo muchas veces con la ciencia, y de alguna manera es un poco como darles un manual de instrucciones sobre cómo trabajar con filosofía, porque sentimos que no son capaces de entender muy bien qué hacer con nuestro trabajo, porque tienen otro entendimiento de cómo son sus conceptos, de cómo funcionan. Falta un poco esa cultura de aprender a trabajar con filosofía. Estoy totalmente de acuerdo contigo en que hay una diferencia enorme entre la ciencia que se aprende leyendo artículos y la que aprendes haciendo ciencia. Yo cuando diseñamos este experimento con las cacatúas, lo que me di cuenta es lo absolutamente dificilísimo que es diseñar un experimento que esté adaptado a la especie, que
esté bien enfocado a la pregunta que quieres responder, y además en cuanto ya piensas que lo tienes, lo pones a prueba y los bichos hacen algo que no se te había ocurrido, que va por otros derroteros, que destruye absolutamente tu diseño experimental, lo tienes que volver a repensar. O sea que realmente una admiración enorme por los científicos, lo que he desarrollado haciendo ciencia, porque es un trabajo dificilísimo. Y además, pero muy interesante también el hecho de que no solamente se ve una ciencia distinta cuando haces ciencia, sino también cuando hablas con los científicos fuera del laboratorio. Porque no sé cómo será tu experiencia con los botánicos, pero con los psicólogos de psicología comparada, los biólogos cognitivos, lo que ocurre muchas veces es que cuando llevan su traje de científico están hablando, pues eso, del Morgan, del canon de Morgan que decía Fernando, ¿no? Y de no atribuir más de lo que podamos, basándonos en la evidencia, tal y cual. Pero luego cuando están en la cafetería, están charlando contigo tranquilamente, te cuentan unas cosas, dicen, no, es que este animal falló el experimento, pero porque es un vago, porque es que no quiere hacer nada, o es que odia a esa experimentadora, ¿no? Me contaba un compañero que trabajaba en Leipzig que había un orangután que no podía soportar trabajar con rubias, que como la experimentadora fuese rubias, olvídate, no había manera de que colaborase, ¿no? Ese tipo de cosas que no aparecen en los artículos y que de alguna manera es una pena, ¿no? O sea, ese conocimiento que tienen acerca de la personalidad y la individualidad de sus sujetos experimentales que no llega a los papers. Y que permite también evaluar lo que ha ocurrido, ¿no? Entonces, eso creo que es una pena. Pero también pienso que hay por supuesto, limitaciones a lo que yo puedo hacer como filósofa. O sea, para mí los análisis estadísticos, por ejemplo, se me escapan. Por desgracia, no tengo formación en estadística y eso es un poco una pena, ¿no? Porque al final me tengo que fiar de lo que me diga el filósofo, o sea, el científico en el análisis estadístico, porque bueno, ahí tendría yo que ponerme a estudiar, pero no, ¿quién tiene el tiempo para aprender esas cosas, ¿no? Ojalá. ¿De qué dudo? ¿O qué se ha quedado en el tintero? Bueno, como tú comentabas, a ver, cosas, o sea, lo típico, ¿no? Que entrega las galeradas y ¡pum! Sale un paper que dices, madre mía, salió un paper estudiando la necrofobia específica de los chimpancés, salió hace poco uno en el que ponían a los chimpancés a reconocer cráneos, tanto eso se ha quedado fuera. Hubo uno que salió en el último momento que sí que pude meter, que fue el caso aquel del chimpancé albino, que para mí es uno de los casos más brutales y quizá una de las evidencias más fuertes que tenemos de que han entendido algo, ¿no? No sé si recordáis ese momento en el que o sea, antes de que muera el bebé les da mucho miedo y cuando ya está muerto de repente es algo que se atreven a investigar, ¿no? Eso salió como cuando estaba haciendo la revisión de las galeradas, casi hubo que meter ahí un párrafo entero porque dije, es que esto no se puede quedar fuera, esto es brutal. Pero sí que hay algo que estoy repensando, la verdad, y que conecta también con un comentario de Fernando sobre si es suficiente la no funcionalidad irreversible, ¿no? Y sobre esa noción de concepto como condiciones necesarias y suficientes, porque a raíz de este trabajo que estoy realizando con Christine Andrews sobre anti-etnocentrismo, estoy leyendo también sobre otros conceptos de muerte en otras culturas humanas. Y ahí creo que hay más miga de la que yo pude ver en un principio, y que me está haciendo repensar el concepto mínimo de muerte como condiciones necesarias y más bien pensándolo más como condiciones suficientes, porque realmente parece que hay mucha más variedad en las concepciones de la muerte de lo que yo pensaba en otras culturas, ¿no? Por ejemplo, hay algunas culturas en las que se piensa que la gente muere un poco cuando está enferma, por ejemplo. Entonces ahí creo que pequé yo también de etnocéntrica, y es algo que, bueno, que seguramente tenga que repensar para futuros trabajos si es que sigo trabajando sobre la muerte.
Y ya está, ya me callo. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Susana. Bueno, pues abrimos con esto un turno de preguntas. No sé quién se anima, o los que habéis intervenido podéis volver a intervenir en cualquier momento para continuar la conversación. Venga, seguro que alguien se anima. Mira, David dice que no tiene micro, pero tiene una pregunta. ¿Lo ves en el chat, Jesús? Sí, lo veo ahora en el chat. Puedes escribirla si quieres en el chat y yo la formulo sin ningún problema. Silvia María también tiene... También, pues, por favor, en el chat lo podéis hacer. Pero Silvia María acaba de levantar la mano, si puedes intervenir cuando quieras. Luego acabamos Hola, muchas gracias. media. Bueno, primero que Viene todo, qué Alicia pena aquí. no tengo cámara, porque estoy en un computador de escritorio y no le he colocado la cámara. Bueno, es un gusto conocerlos, al profesor Fernando Broncano, de quien he leído algunas cosas, de la profesora Susana Monzó, quien me la recomendó la profesora Ana Cuevas Badallo. Yo en este momento estoy en Colombia y pues estoy iniciando mis estudios de doctorado con la Pontificia Universidad Javeriana y con la Universidad de Salamanca, con un profesor que se llama Reinaldo Bernal, acá en Colombia, y con la profesora Ana Cuevas. La verdad, pues tengo una pregunta como muy técnica. Yo estoy trabajando el tema de la mente en primates, a partir pues del planteamiento de la construcción de nicho, del uso de herramientas y pues la lectura que se puede hacer desde la filosofía de la mente. Me llama mucho la atención pues lo que hace la profesora Susana Monzó. He leído algunas cosas de lo que he podido encontrar en internet sobre el libro, y quisiera saber si el libro va a salir en formato digital o si se sabe si va a llegar de pronto a una librería acá en Colombia. Es, pues, como les digo, una pregunta muy técnica. ¿Está aquí Marcos, mi editor? No, se ha ido. ¿O está aquí? No. Estaba antes, pero creo que justo se ha marchado. Qué pena porque... Ah, ¿está aquí Marcos? Sí, está. No sé si está escuchando o no. Porque él podría responderte mejor que yo. Que yo sepa, debería poderse comprar en Colombia. Mira, aquí está Marcos. No te oímos. El libro se consigue en toda Iberoamérica por buscalibre.com. Ha contestado Rosy de la Torre. Y creo que saldrá en digital también en algún momento, pero todavía no está disponible. Marcos, no te oímos. Vaya. No, es que no tiene micrófono, Marcos. No sé por qué, no tiene micrófono. Ha entrado sin micrófono. Hola, ¿se me oye? Ahora ya sí, ahora sí. Sí. Bueno, es que estoy aquí con dos ordenadores al mismo tiempo. La respuesta es que sí, ambas cosas. En breve estará disponible en la Feria del Libro de Bogotá, que se está celebrando estos días. Ya se están haciendo los pedidos a través de nuestro distribuidor, que es Plaza y Janés Colombia. Y es cuestión de, iba a decir días, vamos a decir semanas por ser más prudentes, que llegue a las librerías colombianas. Y también habrá en breve una versión electrónica que la lanzamos ahora antes del verano en la Feria del Libro de Madrid, o sea que buenas noticias en ambos casos, tanto la distribución en Colombia como el libro en versión electrónica. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Marcos. Tenemos la pregunta de David, si la leo, no sé si la podéis leer, es en relación al etnocentrismo. Y pregunta si podría detallarse si se perciben diferencias entre la muerte en animales salvajes y domésticos, en espacios libres, de granja o mascotas, y en qué medida puede ser relevante estas diferencias de la percepción de la muerte en estos contextos. Sí, muchas gracias. A ver, el caso es que tampoco está muy estudiado porque bueno, es un tema que es muy difícil de estudiar de forma ética, ¿no? Entonces, lo que te puedo contestar está basado en muy pocos estudios.
¿Hay algún estudio sobre si reaccionan los animales de granja ante la matanza de otros animales? Y parece que no reaccionan, ¿no? O no encontraron nada que pudiera medir en un estudio con ovejas. Pero claro, es muy difícil de interpretar ese resultado porque al final, si son animales criados en granjas industriales, no sabemos cómo de fuertes son sus vínculos sociales, porque ahí no pueden establecer unos vínculos sociales normales, unas relaciones normales. Tampoco sabemos si han tenido experiencia antes con la muerte para tener alguna noción de lo que está ocurriendo. Entonces son difíciles de interpretar, ¿no? También hay algún estudio acerca de mascotas, estudios sobre todo encuestas en las que gente que ha tenido pues alguna experiencia de su mascota muriendo y describe la reacción de otras mascotas en su casa, y parece que sí que dan alguna muestra de duelo, pero no hay mucho estudio sistemático, ¿no? O sea, hay anécdotas, etc. Pero claro, o sea, yo creo que es interesante la diferencia porque, bueno, según mi propia teoría, ¿no? y aquella Santísima Trinidad en la que yo hablo en el libro, ¿no? Emoción, cognición y experiencia, podríamos esperar que en animales salvajes que tienen mucha más experiencia con la muerte, que también pueden desarrollar más vínculos con otros congéneres, y que quizá porque tienen que estar más despiertos y tienen que buscarse las habichuelas, quizá también tiendan a ser algo más avispados o más listos, puede ser, no lo sé. En cualquier caso, es más probable que se den condiciones propicias para que los animales desarrollen un concepto de la muerte en condiciones salvajes. Yo realmente en el libro por eso apenas hablo de contextos domésticos, porque hay muy poca evidencia, porque también me parece que ahí no se van a dar las condiciones propicias en la mayoría de casos. Sí, eso es lo que te diría. Muy bien, muchas gracias. Hay otra palabra pedida de José Castaño, por favor, cuando quieras. Hola, buenas tardes. ¿Se me oye? Sí. Sí. Bueno, me voy a salir del plato. Quiero decir, voy a hacer una pregunta que es más una curiosidad que no sé si se está haciendo. Es decir, uno de los problemas para conjeturar acerca de lo que nosotros mismos hacemos, evidentemente, es que no tenemos los científicos parámetros fiables para, digamos, tener seguridad de lo que interpretamos acerca de nuestra conducta. Entonces, una forma de ello, que probablemente conoce Susana y todos vosotros, evidentemente la conectómica cerebral. Entonces, mi pregunta va en esa dirección. Es decir, ¿se ha intentado de alguna forma correlacionar eso que definís como característica o concepto mínimo de muerte con una medición, digamos, simple, a nivel cerebral de activación o desactivación de redes neuronales que estuvieran conectadas con ese, entre comillas, sentimiento, y si eso pudiera ser específico? Porque claro, evidentemente las áreas cerebrales funcionan en muchas diferentes, digamos, funciones. Entonces, quizás esa es una de las preguntas. Y la otra es otra salida de plato. A mí los experimentos del espejo me parecen bastante malos. Quiero decir, en general, ¿vale? Porque las imágenes especulares pueden ser interpretadas de diferente forma y ojalá y supiéramos cómo y qué buscaba el hombre cuando por primera vez se puso delante de un espejo. Sin embargo, os sugeriría una cosa que yo creo que funciona, al menos con nosotros, con lo cual es probablemente con los animales, y es hacer experimentos con magos. Es decir, una de las formas de saber si realmente tú tienes una capacidad determinada, lo digo porque eso nos pasa a los humanos y seguramente que también les pasa a los animales. Es decir,
si nosotros focalizamos mucho la atención sobre imaginaros, sobre una imagen, pues a lo mejor vemos, imaginaros, les voy a poner un ejemplo, una mujer y un niño, ¿vale? O lo que podría ser para un animal lo correspondiente. Entonces, y de repente resulta que pones 5 imágenes, ¿vale? No sé si conocéis ese experimento que se ha hecho con humanos. Y resulta que todo el mundo se fija en que la cara de la mujer es sonriente, el niño también, no sé qué, y les preguntas, ¿qué tienen en común todas estas imágenes? Y entonces, precisamente por la visión antropocéntrica y antropomórfica, pues dicen, nada, que están contentos porque están con los niños. Y resulta que la imagen contiene una cosa en común a todas ellas, y es que las madres no tienen un brazo. Nadie ve que las madres no tienen un brazo. Entonces, me refiero con eso en el sentido de que el cerebro hace una representación intencionada acerca de la realidad. Y desentrañar esas representaciones tiene una capacidad predictiva tan alta que te borra muchas veces lo que es la información real y objetiva. Bueno, son 2 preguntas, como veis, que no tienen nada que ver entre sí, pero que me apetecían. Gracias. Gracias, José. Respecto a tu primera pregunta, si hay algún experimento que haya tratado de medir la actividad cerebral de los animales en relación con la muerte, que yo sepa, solamente hay un estudio al respecto que está realizado con cuervos, porque los cuervos tienen unas conductas bastante raras y llamativas respecto a sus congéneres muertos, ¿no? Hacen cosas que se han llamado tradicionalmente funerales, pero que no parecen ser funerales, sino que parece que los cadáveres de sus congéneres les resultan atractivos y como que porque les permiten, se acercan a investigarlos para tratar de obtener información acerca de qué ha causado la muerte, ¿no? Y entonces le cogen manía a los humanos o los objetos que vean cerca de ese cadáver, algo que no les pasa con cadáveres de paloma, por ejemplo, tienen que ser cadáveres de cuervo. Entonces se realizó un experimento para ver cómo se activaban las zonas de su cerebro al ver esos estímulos, y parece que hay como unas activaciones específicas cuando ven cadáveres de cuervo, pero claro, en fin, la neurociencia está en pañales en general, la neurociencia de cuervos pues todavía más, ¿no? Entonces es muy difícil de interpretar qué quiere decir aquello, pero parece que los cuervos deben de tener algún tipo de adaptaciones que hacen que sean propensos a prestar atención a esos estímulos concretos. Pero no se ha estudiado de momento más, entre otras cosas porque es muy difícil hacer estudios neurocientíficos con animales, muy difícil, muy caro, y también porque es también difícil específicamente estudiar la muerte por constricciones de carácter ético, ¿no? Entonces, yo creo que saldrá alguno más seguramente, porque hay gente muy interesada en estudiar los mecanismos concretos detrás de las reacciones a la muerte, y algunos saldrá seguramente mi apuesta sería por el grupo de Kioto, el grupo de grandes simios de Kioto, pero de momento no hay más que ese que yo sepa. Y luego también hay estudios que utilizan ilusiones ópticas con animales y vemos que también son propensos a las ilusiones ópticas, y también el grupo de Nicky Clayton en Cambridge está utilizando magia para estudiar la cognición en aves. Y yo estoy de acuerdo contigo que es un campo súper interesante, ¿no? Porque te dice mucho acerca de cómo está entendiendo el animal el mundo, ¿no? Si se cree un truco de magia, si es engañado por un truco de magia o no, te dice algo acerca de cómo ese animal está representando el mundo en ese momento, entendiéndolo en ese momento. Entonces yo creo que es un campo muy interesante que seguro que va a dar resultados interesantes en el futuro. Lo que pasa es que necesitas también
científicos con capacidad de hacer magia, que no abundarán, imagino. Pero es que hay un hombre que además es español, es el doctorando de Nicky Clayton, que es que no recuerdo su nombre, pero él hace magia y puedes ver en internet, puedes ver vídeos en los que él está haciendo un truco de magia a las aves con monedas, tal, que desaparecen y es muy interesante ver las reacciones de las aves. Perdona, tenéis en el Escorial una escuela de magia. Ah, sí, bueno, pues nada, me tendré que No lo digo. una cosa más para mis deberes. No, lo digo por si os interesa, porque yo creo que sería interesante. Sí, yo también lo creo, que puede ser... O sea, creo que últimamente se están abriendo muchos campos súper interesantes, una vez que, o sea, por fin como que nos estamos liberando del bagaje del conductismo y estamos experimentando un momento de florecimiento de nuevas técnicas, metodologías, preguntas súper interesantes. La tanatología comparada es un ejemplo de ello, es una disciplina que tiene 10 años, ¿no? Que antes pues, no nos hubiéramos podido imaginar estudiar cómo entienden los animales la muerte, ¿no? Pues ahora es su propia disciplina. Y hay estudios, por ejemplo, recientemente salió un paper súper interesante sobre el sentido del humor en los grandes simios. Que es un tema fascinante, parece que tienen un sentido del humor, ¿no? Y que se vacilan mutuamente y bueno, en fin, que otra forma más en la que se nos parecen. Muy bien. Gracias. No sé si hay Música alguna para el pregunta libro más. todavía, Marta. No sé, alguna intervención, alguna pregunta más por parte de todos los presentes. Bueno, pues si no hay más preguntas ni más cuestiones, de nuevo, muchísimas gracias a Marta, sobre todo, perdón, a Susana por haber escrito el libro, a la editorial por haberlo publicado, porque creo que es una gran contribución a estos debates a medio camino entre la ciencia, la filosofía, distintas áreas de la ciencia, distintas áreas de la filosofía, estos diálogos que son cada vez más necesarios y que implican también un modo de relación con el mundo, como habéis hecho notar en vuestras intervenciones. Por mi Mira, parte, Jesús, nada más. tienes una mano levantada, no sé si la habías ¿Sí? visto, de Miguel No lo Seguro. había visto, de Miguel. Bueno, pues Miguel, si quieres, antes de que cierre, pues dale. Bueno, muy No te había rápido. visto, lo siento, Miguel. No se preocupen. Sí, bueno, si queréis terminar tampoco es problema. No. Bueno, primero de todo, enhorabuena, Susana, por el libro, que tengo que decir que estoy leyendo por recomendación e insistencia de Paco. Me gusta Paco. Mira, mi pregunta era muy sencilla y tiene que ver con una discusión que tuve hace 3 semanas con Christine acerca de justamente el tema de la normatividad y la cultura en animales. Aún no he terminado de leer el libro, entonces no sé si lo llegas a comentar en el libro, voy un poco más adelante de la mitad. Mi pregunta era si crees que aparecerán, o si ya hay, experimentos o al menos evidencia científica, aunque anecdótica, pero al menos preliminar, que indique que puede haber también relaciones culturales respecto a la muerte en los animales. Es decir, si ya empiezan si se puede prever que aparezca algo así, o si hay experimentos en marcha, o si hay grupos de investigación haciendo tanatología comparada que incluya relaciones específicas a grupos, internas a grupos, sobre la muerte. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Es una pregunta muy interesante, no es la primera vez que me la hacen. Creo que es algo que también estamos interesados en encontrar, ¿no? Porque para nosotros la muerte es tan cultural, ¿no? Tiene tantas manifestaciones culturales que tenemos mucha curiosidad al respecto. Yo creo que aquí va a depender mucho de qué entiendas por cultura y va a depender mucho de qué entiendas por comportamiento en torno a la muerte. Porque no parece, por lo que podemos ver hasta ahora, por lo que sabemos, no parece que haya, digamos, tradiciones funerarias en animales, pero sí que hay, por ejemplo, variaciones en otros aspectos, como puede ser, por ejemplo, el infanticidio.
¿no? Hay algunas comunidades de chimpancé que tienen unos índices de infanticidio altísimos. De hecho, ahí es donde nació el pobre chimpancé albino, que tuvo muy mala suerte. Ahí en esa comunidad el 50% de las crías muere por infanticidio. Y vemos índices mucho más bajos en otras comunidades, con lo cual eso es una manifestación cultural en torno a la muerte, es que depende de cómo lo queramos definir, ¿no? También parece que puede haber normas contra el infanticidio en otras comunidades. Hay un experimento hecho por Claudia Rudolph von Rohr y colegas, en el cual pues, trataban de medir las reacciones de los bonobos ante vídeos de distintas actividades, entre ellas infanticidio. Y parece que mostraban mucha más excitación ante esos vídeos de infanticidio, ¿no? Lo cual ellos interpretaron como que hay una norma en contra del infanticidio, entonces les ponía especialmente nerviosos ver esos vídeos. Pero bueno, es que realmente es una disciplina muy, muy joven, o sea, tiene 10 años de antigüedad, queda muchísimo por estudiar. Y yo no descartaría que pudiera haber algo más semejante a tradiciones. Mi apuesta estaría en los cetáceos, porque creo que son animales cuya cultura apenas empezamos a conocer, porque es súper, súper difícil de estudiar, especialmente en el caso de grandes cetáceos como pueden ser las ballenas jorobadas. Y no me extrañaría que ahí hubiera algo más parecido a determinadas tradiciones, pero bueno, esto es completamente especulativo y a lo mejor puede ser también fantasioso. No lo sé. Entonces, básicamente, respuesta de filósofo, depende de lo que entiendas por cultura y depende de lo que entiendas por reacción a la muerte. Gracias. Bueno, muchas gracias. Con esta última intervención cerramos nuestra sesión. De nuevo, muchas gracias a todos los participantes, muchísimas gracias a quienes habéis comentado el libro de Susana y sobre todo a Susana por haber compartido con nosotros su larga experiencia con estos temas y sus ideas. Muchísimas gracias. A todos. Chao. Estupendo. Hasta luego. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego.